Bueno, vamos a empezar. La idea de la consulta de hoy es ver un poquito cómo va a ser el examen de teoría, es nada más que para eso la consulta de hoy, y las preguntas que ustedes les puedan haber surgido a partir de la guía que publicamos en Ideas. Eh, Básicamente el examen va a constar de 3 preguntas, que pueden ser de cualquier tema de todos los de la materia, cualquier tema de teoría de la materia, y van a tener media hora para responder las 3 preguntas en el orden en que ustedes quieran y dedicándole el tiempo que ustedes quieran a cada una de ellas. Tenemos tres días de examen que corresponden a los 3 turnos de teoría, digamos. Un examen el martes, otro el miércoles y otro el viernes. Y les vamos a publicar en Ideas el listado de cada uno de los turnos, así saben bien en qué día se tienen que conectar. Esto se los comentamos desde el principio. Para poder acceder al examen nos vamos a fijar que hayan aprobado los trabajos prácticos de la teoría, el PowerPoint y el video, y tienen que haber hecho todas las 10 autoevaluaciones en Ideas que ayer les mandó Alejandro un recordatorio por la mensajería de Ideas. Por eso todavía no publicamos las listas, estamos esperando que algunos que tardaron un poquito más, que les faltaba completar alguna otra evaluación, la terminen de completar. El examen, cada día vamos a tener dos salas, cada día de examen, y 2 salas de Webex, así que los tomamos con esta misma herramienta, con Webex Meeting, con la cámara prendida, van a tener que tener cámara. Por favor, cuando ingresen, traten de configurar el Webex con su nombre y apellido. A ver. Bueno, justo los que están hoy están bien configurados, está perfecto. Si le pueden agregar el número de legajo mejor, pero si no, no importa, está bien, con el nombre y apellido nos arreglamos. Lo vamos a grabar seguramente, la sesión del examen para que nos quede registro. Les vamos a pedir el DNI cuando ingresen para confirmar la identidad. Obviamente no puede haber nadie con ustedes mientras están haciendo el examen en el mismo espacio, digamos, en la misma habitación. ¿Qué más? Tienen que tener cámara, como ya les comenté, porque los tenemos que estar viendo mientras realizan el examen. Los micrófonos en principio silenciados para no interferir unos con otros. Les vamos a compartir de alguna manera con una tarea o con un mensaje en la plataforma de Ideas, les vamos a compartir el enunciado. Y esto es importante, es lo que venimos haciendo. Tienen que responder las preguntas en lápiz y papel, digamos, con lapicera, en papel, con lapicera, y después les van a sacar una foto y nos la van a mandar por mail a la cuenta isos2unlp@gmail.com que estamos viendo acá, que está en la guía del examen y que igual se las vamos a compartir se lo vamos a recordar durante el examen. Como tienen que escribirlas, tengan a mano lápiz y papel, lapicera y papel, que es donde van a escribir las respuestas. No es necesario que copien el enunciado, solamente las respuestas con el número de cada una de las respuestas en media hora. Le sacan las fotos
con el DNI al lado y la envían a la cuenta de mail. Y por favor pongan en el asunto del mail el nombre de apellido y el número de alumno. Sobre todo el nombre de apellido, porque muchas veces las cuentas de mail son medio nombre fantasía y se nos puede llegar a complicar asociar cuenta de mail con alumno. Vamos a mirar, cuando termine el examen, vamos a ir a estar chequeando los mails que nos vayan llegando y les vamos a ir diciendo, bueno, ya me llegó el mail, ya tengo tus respuestas, nos vamos a fijar la calidad de las imágenes si las vemos bien, pues si no después no las podemos corregir, obviamente. Y bueno, una vez que hayamos cotejado el mail, les vamos a ir avisando uno por uno que se pueden ir retirando de la sala. Cualquier problema que tengan, nos escriben a la mensajería de ideas o al mail. Acuérdense de tener conectada la computadora y o el teléfono a la corriente, por las dudas que se les termine la batería, y no tener que salir corriendo a buscar el cargador, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? No se me actualizó. Bueno, actualizamos esta guía en ideas, no se me actualizó acá en mi máquina. Les vamos a compartir el enlace, el link a la reunión un día antes en la plataforma Ideas. Y nada, cualquier cosa, ya les dije, nos escriben en la mensajería de Ideas o el día del examen al Gmail. Pero principalmente la vía de comunicación principal es la mensajería de Ideas, digamos. Creo que eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. No sé si quieren agregar algo. Silvia, Ale. Ahí hicieron una pregunta, Marcos. Dice, No me llegó. no entendí lo del GCS. El último paso es auditar. Definición de... Bueno, creo que mezcló... no entendí lo de GCS. El último paso, auditar. Punto. Será una pregunta esa. Juliana, vos decime si me estoy equivocando. Después dice, definición de métrica porque en el video mucho no se entiende. ¿Qué son métricas subjetivas y objetivas? Después dice, tengo dudas del punto de función y eje QM. ¿Cuáles son los fundamentos de...? Bueno, tiene un montón de dudas, pero son preguntas por separado. Para que lo copio a todos, así podemos ir preguntando, respondiendo. ¿Te llegó hoy? Sí. Y ahí llegaron. Espera un La poquitito. gestión, sí, No. la gestión de configuración de software, vimos varias etapas, como varias cuestiones a atender durante la gestión de configuración de software. Una es la de auditoría, ¿qué sería auditar? Esa sería la pregunta. Y auditar siempre es como revisar, digamos, que esté todo en orden, que haya seguido todos los procedimientos, que se le haya avisado a todos los que se les tenía que avisar, que se hayan emitido los reportes que se tenían que remitir, etcétera, emitir, etcétera, etcétera. Con respecto a las métricas subjetivas u objetivas, Perdón, Marcos. Sí.
Juliana dice, a ver, justamente qué se hace en la auditoría, que es lo que acabas de decir, y dice, el último paso es generar el informe. Generar informes, justamente para hacer esas auditorías, digamos. Sí. Ahí en esos informes vas a ver quién hizo los cambios, cuándo los hizo, si se informó a la gente, a quién se informó del cambio, si se informó al responsable del artefacto, digamos, del elemento de configuración de software que se modificó, todas esas cuestiones como para poder auditar. Con respecto a las métricas subjetivas y objetivas, objetivas son todas aquellas que vos tenés un número que podés medir objetivamente. Subjetivas son aquellas en donde no tenés ese número, no podés calcular un número exacto y tenés que hacer algún tipo de estimación y bueno, obviamente cuando uno estima, bueno, no necesariamente obviamente, pero cuando una de las formas de hacer una estimación es a ojo, digamos, hablando mal y pronto, a dedo. En ese caso lo que entra en juego es la subjetividad. Con respecto a puntos, función y GQM, los puntos de función justamente por ahí tienen partes de subjetividad, digamos. Lo que no sea contar entradas, salidas y ese tipo de cuestiones cuando tenemos que estimar, decir cuán fácil o cuán difícil o cuán complejo, si no calculamos un número exacto, ahí va a haber metida subjetividad. Trata de calcular de alguna manera justamente la complejidad de ese software, lo de los puntos de función. Tenés una fórmula, digamos, en donde vos calculás un número y cuanto mayor ese número, más complejo es tu software y bueno, todas las métricas después se calculan en base a los puntos de función, ¿no? A ese número que te dio como puntos de función. Claro, tiene unas fórmulas que te miden la calidad sobre todo y el costo. Justamente está basado en la especificación, porque me dice que está orientada a una especificación, pero ¿qué mide exactamente? Justamente el costo y la calidad y la productividad. Esas son las fórmulas que en principio están definidas. Sí, primero calculás los puntos de función que te da un número que básicamente está relacionado con la funcionalidad. Por eso te digo, la complejidad del software, la funcionalidad, cuánta funcionalidad tiene el software. A partir de eso se calculan las métricas en base a los puntos de función, digamos, a ese número que te dio. Por ejemplo, si dividís la cantidad de errores del software por los puntos de función, eso te va a dar una idea de la calidad, por ejemplo. ¿Está bien? Eso podría ser una métrica de la calidad. O si dividís los puntos de función por persona mes, eso te da, lo que te está dando la pauta es del esfuerzo. Si vos tenés, porque no es lo mismo un software de 500 puntos de función que un software de 10 puntos de función. ¿Está bien? Si vos en un software de 500 puntos de función tenés 10 errores, no es nada. Si vos en un software de 10 puntos de función descubrís 10 errores, estás en un problema, digamos. Tiene baja calidad ese software. A eso apunta y a eso se refiere los puntos de función. Claro, por ahí como para orientarla, pues digo, mirando cómo veníamos definiendo cada una, esta tiene que ver más con lo que te están explicando, Juliana, tanto Marcos como Silvia,
con esa medida que da, que es el tamaño de las aplicaciones. O sea, eso es lo que está haciendo. Las otras van a la cantidad de líneas de código, ya es un tamaño de la aplicación porque son las funciones, básicamente. Y todo eso que Claro. te explican Marcos y Silvia están relacionados con la productividad, la calidad y el costo de eso. ¿Sí? Esa sería como para cerrar la idea. Sí, es como dice, y lo que la diferencia es lo que dijo Silvia, que aportó muy bien, que lo podés hacer esto a partir de la especificación, no necesitas Exacto. avanzar en el desarrollo. Entonces, es una métrica temprana y tiene parte de subjetividad porque hay cosas que todavía no, como no construiste, no hiciste el diseño, no construiste el software, hay cosas que vas a tener que estimar, digamos. Exacto. Sí. Independiente del código, digamos. Después, exactamente. Después, GQM es un método para construir métricas a partir de preguntas que vos plantees. Objetivo, pregunta, métrica. Tenés que buscar algún objetivo, armar preguntas y a partir de las preguntas armar métricas. Los fundamentos del diseño, bueno, hay toda una clase de fundamentos de diseño. Me parece que lo de grano grueso y grano fino tiene que ver con en general, en realidad, se puede hablar de esto, tiene que ver con el nivel de detalle. Si es muy abstracto o si es algo muy grande, digamos, se habla de grano grueso. Si vas muy al detalle, si es algo muy concreto por ahí, se habla de grano fino. De cliente servidor. No entiendo la pregunta. A ver, verá, que me fijo, pues yo estaba adelantándome con otra. Duda, cuando menciona lo de conjunto de servidores, ¿a qué se refiere con otros sistemas? No sé, habría que mirar la teoría donde está. La miramos y te decimos. Y hay otra pregunta de riesgo, pero bueno, vamos a terminar. Dale. Sí, la de riesgo la estaba revisando. Pero está bien la de riesgo. ¿Cómo identificar la categoría del riesgo? Lo mismo y cómo identificar el impacto. Sí, ¿Cómo ahí identificar la categoría del riesgo? Bueno, vimos varias clasificaciones de riesgos. sí. Por ahí la que trabajamos más y la vieron en la práctica es la de proyecto, producto y negocio. Claro, Esa es la esas, que. como que son Esa. muy parecidas si te pones a pensar en... Hay, Y yo, hay, hay algunos riesgos que por ahí Son de pueden dos. caber a más de una categoría, digamos. por ejemplo, Exacto. falta de presupuesto, Ujú. eh, ¿afecta al proyecto y al producto o es al proyecto nada más? Y al proyecto lo afecta directamente. Exacto. Puede Sí. ser también del producto, porque va a terminar impactando en el producto. Si te quedas si no podés Claro. terminarlo Sí. o tenés que Pero apurar claro. mucho. Sí, es cierto. Yo lo veo más directo en ese caso, me impactaría en el proyecto, pero bueno, en eso no hay duda de que impacta en forma directa. O sea, el proyecto va a depender de ese presupuesto. ¿Entiende? ¿Y del negocio cuál sería? Em, Y del el negocio. negocio Vale. Por puede ejemplo, ser algún tema de legislativo, por ejemplo, si sacan una ley que te impacta en el producto que estás desarrollando, que te impide venderlo, que te lo complejiza porque tenés que hacer un montón Ah, de cosas que no habías tenido en cuenta. o hay O, cambios de directivos, o Exacto.
Ahí está, eso iba yo, cambio de directivos, O sale un tiene que ver producto. también con las reglas de negocio, sale un producto igual, competitivo, Claro. y impacta en forma directa, digamos. Esos Acá son, Valentín pregunta si negocio es igual a empresa. sí, Y sí. sí, Sí, porque lo tenemos así en la teoría, sí. Negocio es igual a empresa, sí. Sí, empresa, organización. claro. Exacto. Y Tienes cuando razón. la Sí. tecnología cambia, eso afecta al proyecto porque afecta al plan de proyecto y al desarrollo del proyecto, ¿no? Por eso puede ser que algún riesgo, vos sea muy claro la identificación de a qué tipo de riesgo es, y a veces el riesgo en realidad impacta de diferentes maneras, y entonces vos podrías decir que un riesgo es de proyecto, también es de negocio, ¿sí? E incluso Claro. también podría llegar a ser de producto. No Sí, es algo tan tajante. claro, un cambio de tecnología yo lo veo más como riesgo de producto. Pero, por Puede, ejemplo, que el puede cambio de ser tecnología también del te lleve... proyecto en el sentido de que tengas que capacitarte capacitar al personal en esa nueva Claro, yo lo pensaba tecnología. así. También puede ser. No lo veía del producto. Y lo que pasa es Claro, que si usas sí. una tecnología, ponele que estás desarrollando el producto con una tecnología que queda obsoleta, ponele, que no se acá, Argentina, no se consigue. No podés comprar el lector de código de barra que vos estabas pensando, pero no te entra, está en la aduana, qué sé yo. No te va a funcionar tu producto, por más que haya desarrollado todo perfecto, tu proyecto anduvo de 10, cumpliste con todos los plazos, qué sé yo, cuando lo tenés que implementar, vos sabés que no entraron los lectores de código de barras o las impresoras térmicas o lo que sea. Bien, No sí, existe medio más que por ya ahí. entendí. Y las Bueno, lo del estrategias impacto de me pasa a mí. riesgo, cuando hablamos que si identifiquen un riesgo y generen una estrategia, en realidad estamos hablando de evitar el riesgo, minimizarlo y el plan de contingencia. Lo de la estrategia proactiva y reactiva es como en el principio, vos qué vas a hacer con los riesgos, ¿no? O vas a generar una estrategia que sea evitar el riesgo, minimizar y plan de contingencia, o los dejas y cuando llega el riesgo te dedicas a él. Eso sería una diferencia al principio, pero lo que nosotros les pedimos en general es eso, evitarlo, minimizarlo o un plan de contingencia. Claro, perfecto. Sí, todo eso referido a la planeación en las etapas, lo que es la planeación de eso, qué hacer con lo que ya identificaron. En la otra etapa de análisis que también decían, la probabilidad, bueno, la establece uno, cuán probable es que eso ocurra. Algunas son muy probables, otras menos probables. Y después el impacto, ¿sí? Eso también termina en la etapa previa del análisis, ¿sí? Eso también lo tienen que tener en cuenta. Que se acuerdan que el impacto puede ser catastrófico, serio, tolerable, insignificante. Ese sería el impacto que esperan de ese riesgo. Eso ayuda a leer lo que ustedes están decidiendo, ¿no? En qué categoría lo pusieron, qué porcentaje y cuál es el impacto. Esta sería como la lectura inicial. ¿Está? Y el Después impacto, eso sigue con otras cosas, que es la línea de corte, etcétera, pero ese sería como el primer análisis. y el impacto es a ojo, digamos. Es lo Sí, eso que, también, es claro que era la pregunta, bien, sí, es lo que vos te lo tenés que imaginar, digamos. ¿Qué pasa si Ujú. se me va a la mitad del personal? Bueno, eso Y lo mismo, el otro día me preguntó alguien, no me acuerdo si digo, qué sé yo, el riesgo, no sé, una cosa que ocurrió, ¿no? Que haya una pandemia y no podamos reunirnos físicamente con el cliente. Es una cosa que era impensable hace 2 años atrás. Ahora no pareciera ser tan impensable. Probablemente la probabilidad de que ocurra tiene otra significancia, ¿sí? Más allá de cuál fuera ese impacto. Entonces ahí esa probabilidad depende, ¿sí? Hay que ponerlo en contexto. Sigo leyendo porque como hubo más cosas, lo del Sí, riesgo ya está. Yo me quedé en riesgo, o sea que después siguió una serie de cosas. sí hablan
La de diseño, ¿a qué se refiere con imagen completa del software? No sé. Entiendo en tener una visión total desde la arquitectura, pero ahora lo revisamos. ¿No? Pues así sacado de contexto hay que revisarlo. Pero entiendo que es eso. Estoy tratando de encontrar en la teoría, en alguna La imagen actividad. completa del software. Sí, sí. Claro, esas preguntas, Requieren contexto. exactamente. Acá Juliana también tiene que ver con el diseño. Habla de que justamente en la teoría 6 se refiere a conceptos, cuando habla de temas, los fundamentos del diseño, se refiere a los conceptos o a las áreas. No, cuando hablamos de los fundamentos nos referimos a los conceptos. Sí. Sí, ahí entendí la pregunta. Está bien, tiene razón. Lo de imagen completa es que va por el lado, lo de imagen no es lo fundamental, sino lo importante es la completitud, digamos. Imagen como cosa, Ahí está. modelo completo podría ser, no, imagen Como imagen, sí. claro. Apunta a la completitud, digamos, que no falte nada, ninguna parte del software. Para que esté bien, porque están características de evaluación del diseño, ¿no? Que implemente todos los requisitos explícitos del modelo de análisis, que se ajuste a los requisitos implícitos, que sea una guía legible y comprensible y que proporcione una imagen completa del software. Eso, la imagen completa del software apunta Sí. a la completitud, digamos, que para que el diseño sea bueno, tiene que abarcar todo el software y no una parte nada más. Exacto. A ver, ¿qué más? Después había algo de... Creo que lo respondimos, ¿no? Los fundamentos y las áreas, y ya está. Conceptos y áreas, y ya está. Eh, No, nos quedó lo del cliente servidor, cuando menciona lo del conjunto de servidores, ¿a qué se refiere? Con otros sistemas. sí, lo estoy Eso está en buscando. arquitectura. Ah, Lo acabo de ver y estoy buscando a ver de qué estamos hablando. perdón, yo los dejo porque me voy a arreglar el mate y abro la otra sala, ¿sí? Sí, sí. Listo. Listo. Si necesitas ayuda, pues ayer mandaste un mail, que yo estoy también. ¿En esa crees que habrá otra? No. Y Eso vamos no a sé. ver cuántos son. Dale. Perdón, pensé Dale, que había que abrir dos, listo. por eso. No, son poquitos. Hasta luego. Listo. Adiós. Sí, cualquier duda que les surja la mandan por la mensajería de ideas. En la 8 estoy yo también. Cliente servidor. Se me perdió la pregunta. Era lo de otros sistemas, pero estoy viendo. Acá está. Componente. Acá, un conjunto de servidores que ofrecen servicios como a otros sistemas, creo que dice eso, ¿no? Es un modelo donde el sistema organiza. Sí, ese. A ver. ¿Cómo está compuesto un sistema cliente-servidor? Tenés que tener servidores, tenés que tener clientes
y una red que permita que se comuniquen los servidores con los clientes. Exacto. Ah, que hay una ahí, coma, un conjunto de servidores que ofrecen Hay un servicios. coma, otros sistemas. Exacto, eso es lo que digo. Y son servicios y servidores asociados, con lo cual en los componentes entiendo, es el conjunto de clientes que van a llamar a sus servicios, que eso está claro, la red que permite a los clientes acceder a los servicios y el conjunto de servidores que ofrecen servicios, que son varios sistemas, otros sistemas. En ese sentido, está pensado como el conjunto de servicios que quedan asociados, ¿sí? Sí, sí, lo podés Esa ignorar, estructura. digamos, lo de otros Exacto. sistemas. Si querés, Sí, sí. si, si, si complica la definición o el entendimiento, podés ignorar lo de otros sistemas y las Sí. componentes de sistemas cliente-servidor, un conjunto de servidores que brindan servicios, Exacto, es más fácil así. un conjunto de clientes que consumen esos servicios, digamos, y la red que permite que se comuniquen clientes con servidores. Perfecto. Sí. Bueno, no sé si tienen otras preguntas. En la GCS, objeto es lo mismo que elemento. Habría que ver la Ya oración, te digo. la frase puntual. Muchas veces objeto se trata de un artefacto o un algo, digamos. Un Ujú. elemento, en gestión de configuración de software, un elemento es un elemento de configuración de software, que vos lo tenés identificado, definido, que es lo que vas a controlar, porque no se puede, depende del sistema y depende de la cantidad de gente que tengas, ¿no? Pero en principio no se puede controlar todo. Entonces vos tenés que elegir de todos los artefactos que producís a lo largo del proyecto, cuáles van a ser para vos elementos de configuración de software que vas a controlar fehacientemente con la configuración de software, con la gestión de configuración de software. Entonces, como elemento de configuración de software es bien específico, digamos. Objeto, no sé si lo encontraste, Ale, pero me da la idea de que es una cosa general, digamos. Exacto. Sí, estoy leyéndolo para. Hablando en general. No es algo específico de gestión de configuración de software. Ujú. A ver, ¿qué más? Y acá está en la 11, por ejemplo, de la teoría 3, dice identificación de los objetos de la gestión de configuración. Dice nombre, cadena de caracteres sin ambigüedad, descripción, y después da el tipo de elemento de Ah, configuración de bueno, software. ahí Ahí, en esa diapositiva está como elemento. exacto. Ahí, por eso la estaba buscando, es una de las que encuentro, es esa, me parece. Sí, ahí está usado como sinónimo de elemento. Exacto. No está usado como algo genérico. Pero en general hablamos de elementos de configuración de software, no de objetos de configuración de software. Bien. Em, Una identificación de un elemento de configuración de software es algo, un código que te sirva para referirte rápidamente a un elemento de configuración de software. No sé. sí, algo que lo identifique en forma unívoca, ¿sí? SS1, SS2, SS3, Ahí, eso. nada, para
para poder referirte rápidamente con un código. Está bien, adentro de un proyecto, digamos, si lo Sí. pensás adentro de la organización, además de SS1, tendría que tener antes, yo le pondría un prefijo del identificador del proyecto. Y agregarle el número de versión está bueno también. SS1 Exacto. versión 1. Después lo vas versionando a medida que le vas haciendo modificaciones. Si es una modificación menor, 1.1. Si es una modificación, una reestructuración importante, 2. ¿Por qué la auditoría no es mecánica? Mecánica o automática, no sé, ¿no? No sé qué se refiere eso o no. Sí. No sé, me perdí. Sí, no, sí, sería lo mismo, me parece mecánica o automática. Y porque requiere un análisis, digamos. No es solamente agarrar un checklist eh, y, y hacer tildes, digamos, en los elementos de ese checklist, sino que, bueno, eventualmente si falta algún elemento de ese checklist, el auditor tendría que indagar y averiguar por qué y ese tipo de cuestiones. Estoy viendo a ver si se me pasó alguna pregunta. Está bien. No, y por ahí también respondiendo un poco a la pregunta, no sé dónde está lo de mecánica, pero cuando haces auditoría informática también varía de acuerdo a la filosofía de cada organización, a la Claro. técnica, el departamento de auditoría, eso es muy particular, entonces uno no tiene como que adaptar lo que tiene a eso, es como cuando, no sé, por decir una cosa que, para ponerla en otro lado, cuando se toma una encuesta de algo, de rendimiento de algo, sacada de China y aplicada en la ciudad de La Plata. Bueno, evidentemente el contexto cambió y no podemos tomar y evaluar lo mismo, pero porque los contenidos, por ejemplo, que se están dando probablemente no sean los mismos. Entonces uno hace alguna revisión, adaptación de acuerdo a eso. Entonces no hay una forma automática o mecánica de decir, aplico esto a todas las empresas, a todos los bancos, por decir algo, ¿sí? Probablemente no sea lo mismo un banco privado que uno público y entre ellos, entre los públicos, también hay diferencias. Digo, como para entender un poco algunas cosas que me pasaron cuando tuve que hacer auditoría, por ejemplo. Me ha ocurrido. Sí, sí, es así. Pasamos de un banco público a otro y no era la misma historia. No No, fue tal lo cual. mismo. Es compienso, digamos, hablando mal y pronto, no es automático. Sí, exacto. Con respecto a la arquitectura orientada a servicios, el tema de los servidores de nombres, el tema es así. Además de brindar los servicios, vos podés tener también, que no es obligatorio, pero podés tener un servidor como una guía telefónica de servicios, en donde está almacenado el nombre del servicio y los parámetros que le tenés cómo se llama el servicio y qué parámetros le tenés que pasar a ese servicio, de qué tipo son, de qué tipo de datos es cada uno de esos parámetros y de qué tipo es lo que te devuelve. Está bien, está como la definición de servicio, de cada uno de los servicios. Entonces, en tu aplicación o en lo que sea, podés consultar
ese directorio ese directorio de servicios, digamos, para ver qué servicios están ofreciendo, cómo se llaman, con qué parámetros hay que alimentarlo y qué es lo que te devuelve qué es lo que te brinda cada uno de los servicios. A ver, bien. La interorganizacional. Dame un segundo. Sí, sí. Para que trabajen así dos organizaciones en conjunto, que una pueda consultar cosas de la otra o pueda influir en la otra, digamos, pueda modificar cuestiones de la otra, a eso se refiere con interorganizacional, y una forma de hacerlo es con una arquitectura orientada a servicios. Entonces, una organización consume los servicios de la otra y viceversa. Exacto, sí, más que hay alguien ahí que está poniendo que comparten las APIs, que yo no sé, por ejemplo, peer-to-peer, esta es una forma común y uno lo puede hacer a través de, qué sé yo, cuando descarga con torrents o ese tipo de cosas. Creo que esos son los ejemplos que están en la teoría. Tiene que ver Sí. con eso, ¿no? Sí, Conectarse con otro. Tal cual. No con compartir APIs, sino con que haya una interfaz conocida. Exacto. Y entonces, bueno, una organización interactúa con la otra a través de esas interfaces. El mejor ejemplo es una arquitectura orientada a servicios donde una organización usa algún servicio de la otra. Bien. Igual lo que les decíamos hoy que preguntaban, pueden preguntar de hecho lo están haciendo desde ayer por la mensajería, yo fui respondiendo algunas dudas que les queden, pueden ir haciéndolas, ¿sí? Esas preguntas. Y volviendo al cliente-servidor, que decía, bueno, pero el servidor pueden ser varios servidores para un único servicio, en realidad, porque esa sería o sea, para brindar un único servicio, capaz que está involucrado más de un servidor, sí, en el cliente-servidor multicapa por ahí, el cliente se comunica con un servidor, que es el que está más expuesto, digamos, pero ese servidor, para devolverle la respuesta, para devolverle la respuesta al cliente, usa otros servidores internos que no están por ahí expuestos, digamos, que no se comunican directamente con el cliente. El ejemplo típico es un servidor web, donde los clientes son browsers, y el servidor web, a su vez, para hacer lo que tiene que hacer, consulta una base de datos. Esa base de datos por ahí no está en el mismo servidor a donde está el servidor web. Capaz que hay un servidor de base de datos distinto adentro de la organización, no expuesto directo a los clientes. Y ahí tenés más de un servidor involucrado en un mismo servicio. Pero digamos, a los fines de cliente-servidor, en principio como que hay un solo servidor que le responde al cliente. Después para dentro de la organización, bueno, capaz que
eso que veíamos como un solo servidor, digamos, lógico, están involucrados varios servidores. El enunciado se lo vamos a tratar de mandar por la mensajería de ideas, ¿no, Ale? El enunciado del examen. Sí, perdón, sí, el enunciado se manda por mensajería. Una vez que se identifican, que está todo el conjunto identificado de la sala, en la mensajería les mandamos el enunciado, lo descargan y ahí lo empiezan a hacer. Y el link para el link de la Sí, sala también se los vamos a compartir por ideas. Sean un poco flexibles, ideas. claro. No sé si lo vamos a publicar en la cartelera de ideas. Sí, podemos publicarlo en la cartelera y No, en no el me acuerdo listado cómo por ahí habíamos para que quedado. sí, para que no se confundan. Por ahí también reforzar lo de la sala con los que están en la sala y el enlace, pero para que no se equivoquen de salas, porque van a ir a todas a salas distintas. Sí. Para el Pero lunes, lo vamos a calculo. hacer, exacto, ese día antes para ese conjunto de gente, pues si publicamos todo se van a confundir. Vamos a ir de a poco. Vamos de a Bien. poquitito. Bueno, no sé si nos quedó alguna pregunta en el tintero. No, estaba revisando, creo que no. Bueno, chicos, Íbamos, sí. nos despedimos, los dejamos Bueno, seguir estudien, repasen. estudiando. Cualquier cosa nos comunicamos por ideas, por la mensajería de ideas. Exacto, exacto. Nos vamos a tomar el examen final. Hasta Sí, sí, luego. pasamos. Nos vamos de sala. Chau, chicos. Hasta luego, que sigan bien, ¿eh? Hasta luego. Bye. Chao, Ale.